La mente de Jorge Luis Borges se aplicó desde muy temprano a las simétricas porfías del arte. Es una expresión de su poema El remordimiento, en La moneda de hierro. Y aunque la composición de sonetos no fue una de las naderías que le ocuparon en su juventud, la urdimbre de sus primeros versos nos desvela a un poeta predispuesto y, en cierto modo, condenado al soneto. Y ello a pesar del desprecio del formalismo que ostentó en las páginas del curioso volumen El tamaño de mi esperanza, las más comprometidas con la juvenil defensa de una estética personal y la condena de lo que él llamó la parvilocuencia rimada, los soniditos presuntamente poéticos o la adjetivación embustera. En uno de los ensayos de ese pequeño volumen de 1926, El tamaño de mi esperanza, el titulado Milton y su condenación de la rima, escrito en estos días en que la validez del verso blanco ha sido puesta en tela de juicio, confiesa su sentimiento de alivio ante la situación del poeta moderno, ya liberado de viejas ataduras. En apenas 5 páginas, Borges matiza y mejora los argumentos de John Milton, el histórico, el hedónico y el intelectual, para certificar su repulsa de la rima. Cito: hablando más precisamente, diré que esa misma destreza, maña y habilidad que hay en ligar las rimas es actividad del ingenio, no del sentir, y solo en versos de travesura sería justificable, dice Borges. Los rimadores son, según él, parásitos del retruécano que se conforman con la contingencia del consonante. ¿No es ridícula obligación la de imaginarse el color del cielo y enseguida un atorrante y después un árbol que nadie ha visto y acto continuo una especie de tejido de punto? Sin embargo, ahí está la popularísima rima de azul, gandul, abedul y tul que nos inflige esa incongruencia. Y lo mismo puede afirmarse de muchas otras, salvo de las palabras en ado. Verdad es que a estas, sigue Borges, suelen menospreciarlas por fáciles, cosa que ni siquiera es cierta, pues entre 500 o 600 voces hay posibilidad de elección, lo que ya es acto intelectual, y entre 4 o 5 no hay sino ripio obligatorio. Estas eran las opiniones del poeta veinteañero de Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín, sus primeros libros. Consecuente también, como es obvio, con el versolibrismo de los anteriores poemas ultraístas. Pero lo cierto es que el Borges maduro acabaría pensando de manera muy diferente, convertido en un sonetista pertinaz y en un artista consumado de la rima obvia y aun del ripio obligatorio, por usar sus propias palabras. Hablando precisamente de la composición de sonetos en 1973, le explicó a María Esther Vázquez que uno tiene que elegir una rima. Tiene que pensar que las palabras que riman no son totalmente distintas. Yo diría que hay rimas naturales y rimas artificiales. Reflejo y espejo son naturales, porque se refieren a ideas afines. Turbio y suburbio también. En cambio, en este ejemplo de Lugones, uno de los poetas a los que criticó de cuando en cuando en su juventud, en inmensas dosis de apoteosis, no sé si la palabra dosis está buscando la palabra apoteosis. El poeta que evitaba la rima en su juventud se lanzó a ella de cabeza en sus libros de madurez, elaborando incontables dísticos y cuartetos a partir de unas asociaciones que ya no sentía como resultado de la contingencia, sino como apoteosis de la fatalidad, reflejo y espejo, historia y memoria, verso y universo, años y engaños, suerte y muerte, son parejas de hecho en no pocos poemas de Borges. Y ese recurso
no es sino una ostentación del ripio, un desafío al ineluctable destino del idioma, una búsqueda paradójica de la rima perfecta, como muestra de manera magistral el poema de rimas idénticas incluido en El Hacedor con el título, precisamente, de Arte Poética. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Lo que sorprende en la obra poética de Borges es ese salto de más de 30 años entre la publicación de Cuadernos San Martín en 1929 y la de El Hacedor en 1960. No puede decirse que durante esos lustros estuviera precisamente ocioso, pues dio a la imprenta una decena de volúmenes de otros géneros, entre los que están nada menos que Historia Universal de la Infamia, 1935, Historia de la Eternidad, 1936, Ficciones, 1944, El Aleph, 1949, y Otras Inquisiciones, 1952. Menuda lista. Pero es evidente que arrumbó por un tiempo la poesía, o solo volvió a ella de manera ocasional, como muestran los pocos poemas añadidos en las recopilaciones de su obra en verso de 1943, 1954 y 1958, para regresar después tumultuosamente al verso a finales de los 50. En una lectura superficial, atenta solo a los destellos de la forma, hay que reconocer que Borges regresó muy cambiado. Tras el versolibrismo dominante en los poemas ultraístas y en los 3 primeros libros, casi todos los poemas de El Hacedor son medidos, rimados y dispuestos en estrofas tradicionales. Sin embargo, en sus libros primerizos, más allá de las evidentes conexiones temáticas y de la profunda revisión a que los sometió, había elementos de una poética que tendía al soneto. Uno de ellos es la propensión al epifonema, al broche sentencioso, muy visible en composiciones como Sábados, de Fervor de Buenos Aires. Todas las secciones del poema terminan con aseveraciones sentenciosas, y la última sección constituye en sí misma una aseveración. Tú, que ayer solo eras toda la hermosura, eres también todo el amor ahora. La propensión al pareado, conocida en sus libros de madurez, es ya perceptible en Luna de enfrente, 1925, donde suele servir de broche a varias composiciones. Así sucede en Calle con almacén rosado, un poema con vagas asonancias no sistemáticas que acaba con una anadiplosis y con un pareado. Pero intimó conmigo la luz de Buenos Aires y yo forjo los versos de mi vida y mi muerte con esa luz de calle, calle grande y sufrida, eres la única música de que sabe mi vida. Otro de los esquemas predilectos del Borges versolibrista era el cuarteto, predilección que salta a la vista incluso en los poemas en los que, también de modo premeditado, se prescinde de metros reconocibles, como sucede en Curso de los Recuerdos, de Cuadernos San Martín, compuesto de 9 cuartetos asimétricos. Otra tendencia evidente en los primeros tiempos es la de combinar una serie más o menos larga de cuartetos con un pareado de cierre. Luna de enfrente termina con el poema Versos de 14, una composición de 5 cuartetos asonantados que se cierra con un dístico, y el libro siguiente, Cuaderno San Martín, 1929, se abre con un poema algo más extenso, pero de idéntica disposición estrófica y con análogo broche, en el que llama la atención la deliberada obviedad de la rima. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna
como el agua y el aire. El discurso poético se muestra consciente de sus grandezas y sus miserias desde los primeros momentos. Esas cosas, acaso, son el poema, podríamos decir con su autor. Jorge Luis Borges concibió muchas de sus poesías como una suerte de inscripción a la que el idioma confiere pétrea solemnidad, cuando no directamente como un emblema que representa y depura la realidad aludida. Por ejemplo, la Recoleta, el sur, un patio y sobre todo la rosa de fervor de Buenos Aires, primera entre otras muchas rosas que vendrían después. En el ámbito temático, la continuidad de la poesía de Borges es más evidente que en el formal, y en los numerosos casos en los que un motivo aparece 2 o más veces, en los primeros y en los últimos libros, uno de los textos acabará siendo, indefectiblemente, un soneto. Los espejos, la luna, la ceguera, los límites, la noche, el tiempo circular, el heroísmo, la metáfora, el laberinto, la rosa, el sueño, el sur, las cosas, la memoria. Las secretas aventuras del orden acabaron conduciendo al poeta hacia el laberíntico universo de los 14 versos.